Prado Salariaga. Gracias, presidente. Muy importante su pregunta. El sistema español es un sistema estrictamente de abogados. Es un sistema total de abogados. Es más, total de jueces. Ni siquiera de abogados, sino de jueces, completamente. Yo creo que el señalar el número de momento para la urgencia, para la emergencia, 5 de la comisión especial, perdón, de los que van a formar este consejo es un buen número, ¿no? O sea, el que sean más puede debilitar en algún contexto la institución. 5 personas es más fácil que evalúen, es más fácil que lleguen a una línea de consenso, es más fácil que aporten resultados que sean validados, ¿no?, por el trabajo que significa armar una evaluación, ¿no? Claro, ya nos estamos adelantando a cosas que son más de procedimiento. ¿Cuál va a ser el nuevo procedimiento que van a aplicar? ¿No? Pero ese es un piano arriba lontano, dicen los italianos, ¿no? O sea, ahorita tengamos el consejo. Luego de allí desarrollemos cuál van a ser sus líneas operativas, cuál va a ser su procedimiento de selección. Eso no lo va a decir la Constitución, no tiene por qué. Lo que nosotros tenemos que fijar es cómo va a ser la composición del Consejo. Y yo creo que 5 personas para una nueva experiencia, para una segunda oportunidad, si se quiere, pues es adecuado el número, ¿no? Perdón, es que el Consejo, la idea del proyecto oficial, ¿no?, llamémosle así, o el proyecto ejecutivo, es que es un proyecto donde se convoca un concurso público de acceso abierto. Es decir, cualquiera que tenga 30 años de servicio, cualquiera que tenga las otras calidades. Recuerde que no solamente son los 30 años y ser abogado. Hay calidades de trayectoria democrática, de trayectoria de gestión, etcétera, que tendrán que ser medidos. Pero esa es ya la parte procedimental, ¿no? O sea, por ende, lo que ahora está planteándose como propuesta de perfil, al menos para la evaluación que ha hecho el Poder Judicial, es adecuada. Gracias, presidente congresista Takayama. Por favor. Interrupción del congresista. Me pido una interrupción del congresista Torres. Congresista Torres. Gracias, presidenta. Me va a tener que ausentar por unos minutos por la sustentación de un proyecto, pero quería dejar 2 inquietudes. Lo he escuchado al presidente del Poder Judicial señalar que nos va a enviar un proyecto de ley para que de manera extraordinaria se habilite a la sala plena de la Corte Suprema a poder hacer la remoción. Me preocupa porque eso es una reforma constitucional. O sea, por más buena disposición que podamos tener y todo, y querramos aprobar una ley, no veo cómo puede calzar. De hecho, eso fue la discusión que tuvimos meses atrás en el tema de qué es lo que hacíamos cuando suspendíamos el Consejo Nacional de Magistratura. En ese momento yo señalé que teníamos que solucionar ese tema porque no debíamos dejarlo descabezado, pero no escucharon. Entonces ahí mi preocupación es, y creo que tenemos que resolverlo, doctor, siempre hay mecanismos para resolverlo, tenemos que ver cómo es que hacemos calzar quizás una disposición transitoria en la propia Constitución. Tenemos que encontrar algún mecanismo, es evidente que no podemos seguir así. Y lo otro es, y me disculpo si es que ya hicieron la pregunta, presidenta, pero sé que no es lo que está comentando o proponiendo el presidente, pero mucho se ha escuchado respecto a el hecho de que el representante de la Fiscalía o el representante del Poder Judicial sea elegido entre un grupo muy pequeño. Y hay también quienes han venido sosteniendo de que esto debería ser un voto universal, o sea, dentro de su ámbito. Yo quería saber la opinión al respecto de eso. Gracias, presidente. Sí, bueno, con la venia de la presidenta, esa ha sido una propuesta personal siempre, ¿no? Así como se elige al presidente de la República por todos los ciudadanos, las autoridades del Poder Judicial tienen que ser elegidas también por lo que constituye su núcleo central de electores. Si vamos a elegir a un presidente del Poder Judicial para que tenga legitimidad, para que tenga respaldo real, pues tiene que ser el presidente de todos los jueces. Y en ese sentido debe de ser elegido por votación directa y universal de todos los jueces titulares. Eso es lo que yo he propuesto y es otra de las alternativas legales que sugiere el Poder Judicial. Igualmente en las Cortes Superiores.
Gracias, presidente. Congresista Takayama. Gracias, presidenta. Saludar nuevamente al presidente del Poder Judicial y tengo algunas preguntas que hacerle. Por ejemplo, quería saber si le parece correcto que esta comisión especial esté integrada por quienes luego podrían ser evaluados o fiscalizados por los elegidos. Como segunda pregunta sería, la eliminación de la ratificación requiere un control permanente que implica también una reforma constitucional. ¿Estaría de acuerdo? Porque hay que recordar que la ley de la carrera judicial proponía el control permanente, pero fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional por no estar prevista esa competencia en la Constitución a favor del CNM. La garantía de que las funciones se hagan bien es el del control. ¿Podría establecerse un informe anual del CNM al Congreso, igual que la Defensoría lo hace? Y usted planteaba que la Academia de la Magistratura, como una escuela, bueno, una organización y jerarquía equivalente al posgrado, eso es lo que dijo usted. Entonces, el perfil de un juez exige contar con profesionales con maestría o doctorado. ¿Tiene datos que validan esa posición? Y por último, quería preguntarle, doctor Prado, cuál es su opinión, porque el último párrafo del proyecto, el artículo 154, dice que la elección del miembro del CNM garantiza una participación equilibrada de consejeros varones y mujeres, pero usted ha hablado hoy día de la meritocracia. Entonces yo quería saber si es que en un concurso que han sido evaluados tanto hombres como mujeres y las mujeres no llegan a tener el alto puntaje, de todas maneras hay que poner a una de ellas a pesar de no haber ocupado los primeros puestos. Entonces, ¿dónde realmente quedaría, en todo caso, y como mujer lo digo, el empoderamiento de la mujer? Gracias, señora presidenta. Muy gentil. Gracias, congresista Takayama, presidente. Sí. Bueno, justamente lo que acá sugerimos es una reforma. Yo me siento muy complacido de que las propuestas que nosotros hemos sacado fuera del marco concreto del proyecto del Ejecutivo hayan merecido de los señores congresistas atención y evaluación bastante puntual. Porque yo señalé que una propuesta del Poder Judicial es que hay que derogar el inciso 2 del artículo 154. Por ende, es una reforma constitucional, es decir, si acá se va a hacer una reforma constitucional, también se puede hacer esa es nuestra aspiración, ¿no? Ese informe anual, bueno, como le digo, hay cosas que ya son de procedimiento, que creo que en este momento sería bastante especulativo dar una respuesta de cómo podría ser. Cuando me refiero a la estructura del posgrado, no pienso en una maestría o un doctorado, ¿no? En algunos casos se dan, ¿no? Es el caso de la Academia de la Magistratura. La Academia de la Magistratura habilita una maestría en relaciones relaciones internacionales. Yo más bien pienso en lo que teníamos en San Marcos hace muchos años, que era la segunda especialización. O sea, había un programa de segunda especialización que era función judicial. Entonces es esto, ¿no? O sea, es una diploma de segunda especialización. ¿Cuál es la diferencia entre una maestría y una segunda especialización? Bueno, la maestría fue pensada históricamente en formar a quien va a ser profesor universitario. Y la segunda especialización es dar mejores aptitudes profesionales. Esa es la idea que yo tengo de la academia. Gracias, presidente. Congresista Glave. Gracias, presidenta. A través suyo la bienvenida al doctor Víctor Prado. Agradecerle por estar y reconocer el esfuerzo que está haciendo desde el Poder Judicial para tratar de enfrentar esta crisis que creo que está realmente generando mucha incertidumbre, sobre todo en la población, porque estamos hablando de las entidades que tienen que administrar justicia y que es algo que, por triste que sea, en el Perú es visto como algo que solamente se consigue para unos y no para otros, ¿no? Y más bien se ve siempre como algo que llega muy tarde, si es que llega. Entonces, ojalá logremos, entre las distintas entidades que estamos finalmente involucrados en este proceso, encontrar una solución, sobre todo para que la gente sienta
que estamos haciendo esto para ellos y para ellas, para que tengan una justicia cotidiana, cercana, y no esta sensación de que el Poder Judicial es el palacio de la injusticia, como se le suele llamar. Presidenta, a través suyo, decirle al presidente Prado que, he tenido que estar en la Comisión de Presupuesto, hay un debate medio tenso por una modificación presupuestal que tiene que ver con pasivos ambientales mineros, que es un tema que estamos trabajando, pero sí vimos su exposición y tenía 3 preguntas puntuales, Presidenta. La primera, insistir en repensar el tema de la sociedad civil. ¿Por qué, Presidenta? Porque si bien es cierto, y creo que sí todos hemos sido testigos, que el Consejo Nacional de la Magistratura o su modelo han fallado en muchos sentidos frente a lo que hemos visto y cómo finalmente han salido en los audios, pasar al extremo de la exclusión total de la sociedad civil en cualquier parte del proceso nos parece que es una posición muy extrema y que habría que buscar tal vez un punto medio, Presidenta, a través suyo al doctor Prado, si es que es posible pensar, por ejemplo, la posibilidad de que alguno de los electores, porque acá lo que estamos haciendo es un sistema en el cual vamos a definir 5 electores, ¿no es verdad? Que serán los que seleccionen finalmente a través de este concurso de mérito quiénes son los que formarían parte del CNM. Si entre ellos puede haber a alguien de sociedad civil, ¿es una posibilidad? Nosotros creemos que sí, por ejemplo, que sería un mecanismo para lograr un punto medio. En lugar de solo 5 electores estatales, pensar tal vez en 7 y así incluir 2 de sociedad civil. Eso nos permitiría también, Presidenta, que no sean 5 que eligen a 5. Y eso preguntarle también al doctor Prado, porque podría ocurrir una cosa casi como el cuoteo, ¿no? Yo represento una institución, elijo a uno, ¿no? Entonces cada uno elige a uno y entonces no necesariamente hay realmente un mecanismo de selección y de elección. Entonces tal vez si tenemos 7 miembros electores que eligen a los 5 miembros del CNM, pueda haber una posibilidad realmente de la existencia de un procedimiento, ¿no? El segundo punto, Presidenta, es el doctor Prado se ha pronunciado sobre el tema de los 30 años, plantea una reducción a 20. Es un tema delicado, es un tema que habría que darle vuelta. Sinceramente, lo que hemos visto ha generado y genera muchas sospechas sobre quiénes son los que deberían estar ahí y la necesidad de colocar mujeres y hombres que realmente puedan tener la suficiente solvencia de enfrentar precisamente a quienes quieren cooptar, ¿no es cierto?, para la corrupción estas entidades. Pero junto con el tema de la edad, hay un tema de requisitos que tienen que ver con la idoneidad, ¿no es cierto? Y uno que nos parece que no se ha colocado en el proyecto del Ejecutivo y está en el proyecto que nosotros hemos alcanzado, tiene que ver con el conflicto de intereses, Presidenta, y que esté expresamente colocado. Entonces, preguntarle al doctor Prado qué opinión hay al respecto, porque lo único que se ha colocado es un poco la trayectoria, que tenga trayectoria intachable, que haya sido un compromiso democrático, pero sí nos parece fundamental la no existencia de conflicto de interés. Y nos parece que eso, por ejemplo, estaba presente en el caso de Guido Aguila, y que tenía finalmente un conflicto de interés clarísimo y que debió ser verificado previamente, digamos, ¿no? Y ese es un tema que nos parece debiera incluirse dentro de los requisitos también en la participación. Y la última, Presidenta, la tercera pregunta para el doctor Prado, tenía que ver, sí, con el procedimiento. Sabemos que eso no tiene que ver ya con la parte de la modificación constitucional, pero sí hay una preocupación de varios por, vamos a poner mucha luz en el proceso de esta especie de electores que van a elegir a los 5 miembros del CNM, pero hemos dejado de lado la discusión sobre el proceso mismo luego en el que el CNM elige jueces, fiscales o sanciona. Y a esa parte también hay que ponerle una lupa, también hay que ponerle algún tipo de reflector, por decirlo de alguna manera, porque parte de las investigaciones de quienes venían alertando sobre los riesgos del CNM era precisamente eso, que los procesos mismos de selección eran procesos opacos, donde no había mucha visibilidad y que finalmente terminaron prestándose para la selección de personas que a todas luces no tenía ningún sentido que fueran seleccionadas, ¿no? Muchas gracias, Presidente. Gracias, congresista Glave. Presidente. Gracias, congresista, muy amable por sus expresiones y deseos. Yo estoy también reiterando que esa posibilidad de incluir a la sociedad civil puede darse. Hace poco nos preguntó el congresista si 5 era un número adecuado, que pueden ser 7. Bueno, tenemos 7. Si hay que explorar esa opción,
yo me quedo con lo que señalé anteriormente, que esos dos representantes adicionales surjan de las universidades. Puede ser el bloque de universidades nacionales y puede ser el bloque de universidades privadas, pero siempre con la exigencia de que sean universidades que tengan unos 20 o 30 años de existencia, ¿no? 35 años de existencia, ¿no? Es decir, que asegure que sean las mejores casas de estudio ya acreditadas, consolidadas, con una línea de prestigio y solidez, ¿no? Así que en ese sentido yo considero que esa podría ser la opción. De hecho, eso de los 20 y los 30 años, bueno, tampoco creo yo que sea un tema tan de fondo, ¿no? O sea, bueno, ¿no? Puede decir 20 o 30, bueno, para muchos sí, para nosotros era nuestra propuesta, pero ya la decisión dará mayores razones. Con relación al conflicto de intereses, sí está en la propuesta, ¿no? La reforma que se hace en el artículo 156 plantea en el párrafo primero, infine, señala, adicionalmente se garantiza que los postulantes seleccionados no incurran en conflicto de intereses. O sea, sí está propuesto ello, ¿no? ¿Cuáles serían los criterios de evaluación ya pensando a futuro? Actualmente hay tres, llamemos pruebas, ¿no? Una que es de carácter técnico, conocimientos, esto es conocimientos que se desarrolla de diferentes maneras, con preguntas, con casos, y eso da un puntaje mínimo que hay que superar, ¿no? 66 puntos, me parece. Luego de eso viene un currículum que tiene que evaluarse y que también acredite 66 puntos. Y luego viene una entrevista. El problema siempre ha sido la entrevista, ¿no? La entrevista era una votación abierta, cerrada en el sentido de reservada, y bueno, muy bien podía subir un candidato como bajar a otro. Recuerden que la propuesta nuestra, la del Poder Judicial, es que ya tenemos un nivel importante desde la academia de la magistratura. No estamos pensando en el postulante como actualmente lo tenemos, que es abierto, cualquiera viene y hemos llegado a tener concursos con 5.000 postulantes, ¿no? Entonces, ya hay un marco de referencia que en mi concepto facilitaría esa parte final, ¿no? Ya tenemos un cuadro de méritos, tenemos, qué sé yo, 20 postulantes o 30 postulantes para las plazas que están en debate. Por línea de especialidad es otra cosa que yo sugiero, es decir, ya no saquemos pues 5 plazas de la Corte Suprema y a ver qué cosa hace ahí. No, saquemos 5 plazas porque necesito una para que vaya a la sala constitucional, otra para que vaya a la sala penal, otra para que vaya a la sala civil. Y de hecho no voy a generar un concurso abierto, sino que voy a generar un concurso especializado. A la sala penal postularán los que están especializados en el área penal, a la sala civil los que están especializados en la civil y constitucional. Hoy no, hoy cualquiera, ¿no? Y eso debilita la posibilidad de captación técnica. En ese sentido creo yo que la propuesta que hacemos de que la academia actúe hará más fácil un examen de selección final por el Consejo de la Magistratura. Gracias, presidente. Congresista Glave. Sí, solo una pequeña pregunta que me olvidé y tiene que ver con algo que el doctor Prado ha dicho, que va a presentar un proyecto para el tema de la posibilidad de suspender en funciones transitoriamente a algunos miembros de la Sala Suprema, ¿no es cierto? Yo estaría de acuerdo, pero en todo caso es un tema que supongo que tiene que llegar acá. Pero, Presidenta, más allá de eso, sí quería saber si es que están evaluando la posibilidad de revisión de sentencias en el caso de Inostroza Pariachi. En el caso del movimiento de mujeres hay muchísima preocupación y varios otros lo han planteado sobre temas en los cuales se ha discutido sobre la posibilidad de reducción de sentencias a violadores por o a cambio de verdecitos o más. Y entonces hay un conjunto de casos que han sido identificados con sentencias que son de lo más extrañas, otorgadas por sala en la que ha estado el señor Inostroza Pariachi, y si hay alguna posibilidad de hacer revisión de sentencias, presidente. Presidente. Sí. Bueno, con relación a lo último, ¿no? Lo que yo he anunciado en más de una ocasión y que a veces no se ha
transcrito debidamente en los medios de comunicación, es que las sentencias tienen sus propios canales de revisión. Primera instancia, segunda instancia. A partir de segunda instancia ya quedó una sentencia consolidada, cosa juzgada. La posibilidad de revisarla, esa cosa juzgada tiene un procedimiento especial. Si hablamos de una condena penal, es decir, para el condenado, está el recurso de revisión o la demanda de revisión, ¿no? Se equivocó la justicia, hay que superar esa condena. Cuando se trata de otros supuestos, podemos plantearnos la opción de la llamada cosa juzgada fraudulenta, ¿no? Y eso tiene otro régimen, ¿no? Pero, claro, es un juicio también, es un procedimiento, son procedimientos. Pero el otro punto es, yo lo que he señalado es que vamos a realizar en breve, desde acá un par de semanas, un pleno jurisdiccional casatorio. ¿Para qué? Para enfrentar una sentencia casatoria que declaró contra ley en nuestro concepto que una pena para un violador de menores que hoy tiene cadena perpetua por decisión de este Congreso, pues podía ser de 6 años, sin que haya ninguna razón legal para hacer un ajuste de esa naturaleza. Entonces, eso ha generado controversia, hay decisiones de la Corte Suprema contrarias, y cuando esto ocurre, llamamos un pleno y anulamos esa línea jurisprudencial. Lo que no podemos hacer es tocar sentencias que ya están en ese nivel de cosa juzgada, si no es por esas otras vías. Gracias. Gracias, presidente. Antes de darle el uso de la palabra al congresista Javier Velázquez, quisiera dejar constancia que nosotros hemos programado 4 invitados para tratar el tema hoy. Estamos solamente con el primero, los demás están esperando desde las 10:30 de la mañana. Está el presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, está el jefe nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, y está un experto de la Academia, como se ha pedido acá, que también vengan a opinar, el doctor Gálvez Montero, que es experto en temas de cultura jurídica, constitucional, parlamentaria y sistemas judiciales comparados. Entonces, señores congresistas, esa es la razón por la cual nosotros insistimos en que esto necesita su proceso. No sé si vamos a seguir en sesión continuada, nosotros no tenemos ningún problema en continuar corrido, pero quiero dejar constancia de esto. Es importante que nos escuchemos y los invitados también tienen muchos compromisos a los cuales responder. Entonces, después de escuchar a los congresistas que están en lista, que todavía falta el congresista Velázquez, el congresista Lescano, el congresista Violeta, el congresista Acuña y el congresista Alberto Quintanilla, cuál es la decisión que vamos a... Y todavía el congresista Costa, que pidió una intervención final. Entonces, tengámoslo esto en cuenta para que los invitados también no esperen más del tiempo debido a sus múltiples ocupaciones. Congresista Javier Velázquez. Presidente, trataré de ser breve. Yo saludo al doctor Prado Saldarriaga, son valiosas sus sugerencias. La razón de su presencia es para comentar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, pero a mí me parece que, Presidenta, el enfoque de esta reforma del Consejo Nacional de la Magistratura tiene que partir del diseño como el constituyente configuró el Consejo Nacional de la Magistratura. El diseño de esa institución, muy importante, fue insuficiente. Fíjese usted, yo he venido sosteniendo y lo sostengo en mi proyecto de ley que presenté sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, es que esta institución es tan importante que tenemos que darle autonomía funcional y económica. Fíjese, la Contraloría, de acuerdo al artículo 82, tiene su autonomía, remitido a su ley orgánica, porque su autonomía es de configuración legal. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura no es autónomo. Y aparentemente podría ser esto una formalidad, pero es fundamental y es sustancial. Se dice que es independiente, pero no es autónomo y tiene que tener autonomía. Lo segundo es que el proyecto del Ejecutivo ha sido un proyecto hecho en el camino, improvisado, porque si ustedes ven que la comisión que convoca el concurso son cinco altos funcionarios, uno de ellos es el presidente del Poder Ejecutivo, que también preside el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿no?
Entonces, 6 meses antes de cada 5 años van a tener que reunirse todo este grupo de 5 funcionarios. Está el presidente del Poder Ejecutivo, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el presidente del Consejo Nacional de Magistratura y el Contralor General de la República. Entonces, a mí me parece, Presidenta, que la norma de forma tiene contradicciones. Plantea que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tengan 30 años, servicio como abogado. Supone que un joven termina por lo menos a los 22 años, tiene que tener 52 años. Pero el que lo va a evaluar es el defensor del pueblo, que según la Constitución, la edad para ser defensor del pueblo son 35 años y ser abogado. Nada más que ser abogado. Entonces, me parece que la propuesta del Poder Ejecutivo hay que tomarla como un borrador. Sí creo que el error del diseño, y cuando Miguel Torres hizo una reflexión dijo, en efecto, que tal y conforme se configuró el Consejo Nacional de la Magistratura del 93, dio respuesta a una problemática que no es la de ahora. Hoy día hay 3 veces más jueces que el año 93. Hoy día hay menos provisionalidad. Que hayamos verificado estos problemas que hoy día aparecen también en el Poder Judicial, que tiene más antecedente, que nació con la República y tiene sus propios problemas. Y al final de cuentas lo reducimos a problemas de hombres. Yo creo que mi apreciación, Presidenta, es que si nosotros no consagramos la autonomía económica y funcional del Consejo Nacional de la Magistratura, siempre va a ser una institución que va a ser perforada por la presión, a veces externa e indebida. Segundo, creo también que donde no hemos atacado el tema de fondo es en las excesivas atribuciones que le damos a 7 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. No solamente deben nombrar jueces y fiscales de todo el país, sino recibe las propuestas para destitución, para ratificación, como bien lo ha dicho el doctor Prado Saldarriaga. Pero además, como si fuera una bodega, le hemos dado para que elijan al jefe de la OMPE y al jefe de la RENIET. Entonces, me parece que las atribuciones han rebasado, y por eso creo que es contradictorio el proyecto del Poder Ejecutivo de plantear que no sean 7, sino que sean 5. Entonces, miremoslo así, porque la reforma va a establecer que a cada uno de estos órganos constitucionales vamos a tener que crear esa atribución. Entonces, yo me atrevo a pensar lo siguiente: yo creo que hay que descargar las atribuciones. Ahí está el problema. Por ejemplo, si un juez supremo llega a tal condición, ¿por qué hay que someterlo a la ratificación? Si es la culminación, el llegar a ser vocal supremo es la culminación de una carrera que en términos generales, con honradas acepciones, termina siendo una carrera culminante y exitosa de un magistrado. Creo que también hay que revalorar el rol de la Academia Nacional de la Magistratura. El diseño también es insuficiente. Se dice que en el artículo 151 no se establece como una obligación que para acceder a la función fiscal o de la magistratura tiene que ser obligatoria el pase por la Academia de la Magistratura. Pero también ahí tenemos que definir quiénes deben ser los que forman en la Academia Nacional de la Magistratura. Y aquí yo comparto la preocupación del doctor Prado Saldarriaga, pues. Hace 30 años, cuando estudiábamos los derechos, el Código Penal creo que tenía 80 páginas. Hoy día el Código Penal parece la enciclopedia Omega, y todas las semanas el Parlamento crea delito tras delito. Entonces hay que ir camino a la especialización de la que habla el doctor Prado Saldarriaga, y no como ahora, que sale a concurso las plazas y yo veo dónde tengo posibilidades de postular, y al final de cuentas lo que ha mostrado el sistema, que es un sistema inclusive incitamente centralista, porque para las plazas de Lima se presentan evidentemente profesionales más competentes. Entonces, quería terminar la reflexión, Presidenta, ratificando
Y yo creo que los fiscales supremos, los fiscales y vocales supremos, llegado por concurso público de mérito transparente, conforme vamos a hacer la reforma, no deben ser sometidos a ratificación. Creo que las instancias, todas las instancias jurisdiccionales, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, tiene que haber un órgano externo de control, que no afecte la autonomía, no afecta la autonomía, tiene que haber. ¿Quién controla al Poder Legislativo? ¿Quién controla? El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional controla cuando nosotros dictamos normas que pueden afectar la Constitución. Entonces, en los estados democráticos y de derecho no hay islas, no hay órganos, por más autónomos que sean, que estén exentos del control constitucional. Entonces, creo que debe haber un órgano donde los ciudadanos puedan, un órgano de control externo. La OUMA, lamentablemente, la OUMA no ha dado los resultados que el país espera, y creo que debemos crear un organismo externo, creo que debemos crear un organismo externo que permanentemente esté fiscalizando, controlando la actuación de jueces y fiscales en todos los niveles. Yo sé que ustedes no se van a preocupar por eso, y segundo, creo también en lo que ha dicho el doctor Prado Saldarriaga. Él ha hablado de la evaluación continua, dice, ¿no? Evaluación continua. Yo creo que a eso hay que agregarle la capacitación y la evaluación continua. Porque hoy día, por ejemplo, llevándolo a los modelos educativos, en el Perú todavía estamos en la etapa de que al profesor lo capacitamos y lo evaluamos para imponerle una sanción. Tú no te capacito y te evalúo, no aprueba 2 veces, te voto. Ese tipo de modelo de evaluación punitiva ha fracasado en el mundo de la educación. Hoy día a los profesores los capacitan y los evalúan, ¿para qué? Para que se vayan incorporando cada vez a los alcances del modelo educativo. Acá lo que tenemos que hacer es hacer de la Academia de la Magistratura un centro fundamental en la reforma que permita que, ¿qué tipo de modelo de justicia queremos? Se ha cambiado el modelo de justicia, ¿no? Del inquisitivo al acusatorio. Entonces necesitamos que capacitar jueces para ese modelo y luego evaluarlo permanentemente para poderlo adecuar a los cambios dinámicos que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Por eso, presidente, creo que esto debe partir de ratificar que si hay algo que falló en el diseño que se hizo del Consejo Nacional, no entender la dimensión de las atribuciones que le hemos dado. Yo sí concuerdo con Miki Torres cuando dice, esta es una institución que ha dado resultados, pero ya eclosionó por las atribuciones y porque saben que no tienen presupuesto, no tienen las prerrogativas que tienen, ahora conforme lo manda el Poder Ejecutivo, no van a tener las prerrogativas que tenemos los parlamentarios en los vocales supremos. Entonces, creo, presidente, que el problema estructural del diseño está en haberle dado excesivas atribuciones. Hoy día hay 3 veces más jueces y fiscales y lo seguirán habiendo, y no solamente nombran, no solamente ven destituciones, ven ratificaciones, y termino ratificándome. Y yo no veo, y no es porque está el doctor Prado Saldarriaga, porque nosotros hemos leído su libro cuando hemos estado en la universidad, pero ¿de qué ratificación podemos hablar de un vocal supremo, ¿no? Entonces, entregarle la ratificación ¿a quién? A un abogado que ganó por concurso porque tuvo 20 años de servicios como abogado para que haga la evaluación de un juez supremo penal o civil. Me parece que estamos contradiciendo la naturaleza propia. Creo yo en la especialidad, y tal y conforme está diseñado el modelo que ha mandado el presidente de la República, me parece que es absolutamente insuficiente, que hay que ir pensando en una comisión de gente altamente especializada que pueda nombrar los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y por lo demás creo
que si nosotros lo llevamos a 7 y 2 vienen de la sociedad civil debidamente filtrados, yo creo que el contenido y el rostro social que debe tener y la vinculación de esta institución con la sociedad puede tener la posibilidad de que los ciudadanos también puedan acceder a designar sus jueces y fiscales. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Doctor Prado, un comentario. Tiene el uso de la palabra el congresista Johnny